¿Estás pensando en invertir tu dinero en un fondo indexado? Pues este vídeo es para ti, y es que voy a estar comparando hasta 3 fondos indexados al SP500. Pero antes de nada, para los más despistadillos, voy a explicar lo que es un fondo indexado. Si tú ya sabes lo que es, oye, pues coge, te saltas un minutito y medio del vídeo más o menos y te vas directamente a la comparativa. Dicho esto, ¿vale? El SP500 es un benchmark, ¿vale? Y en el SP500 se incluyen las 500 empresas más grandes y representativas de Estados Unidos. Y pues obviamente esto sirve como un indicador clave de la salud del mercado financiero en Estados Unidos, y prácticamente también lo podemos tener un poco como referencia de cómo va el mundo, salvando un poquito las distancias. Y a partir de aquí, pues ¿cómo funcionaría un fondo indexado al SP500? Pues este fondo indexado, estos 3 fondos indexados que yo voy a mostrar, compran todas o la mayoría de las acciones que componen el SP500, así que si el índice sube o baja, el fondo también lo hará, pero con costos más bajos. ¿Y por qué costos más bajos? Porque al ser fondos que están gestionados de forma pasiva, pues las comisiones son bajas, porque no hay una persona, ¿no?, que esté ahí modificando todo el rato las acciones, el porcentaje de acciones que hay de cada empresa, y por tanto pues a esa persona no hay que pagarle porque no existe, entonces por esto las comisiones son más bajas. Aún así, esto que no os preocupe, porque suelen dar rendimientos más altos incluso a veces que los fondos gestionados de forma activa, ¿no? Entonces, lo bueno de esto, ¿qué es? Pues que al invertir en un fondo indexado al SP500 estamos diversificando muchísimo, porque estamos diversificando en la compra de nuestras acciones, estamos diversificando entre 500 empresas diferentes en lugar de solo comprar una, como podríamos comprar solo Coca-Cola o podríamos comprar solo Apple, ¿no? Dicho esto, bueno, vamos ya con la comparación. El primer fondo que quiero mostraros es el Fidelity SP500 Index Fund. Bueno, este fondo está gestionado por la empresa Phil Investment Management en Luxemburgo, tiene la sede y tiene un nivel de riesgo de 5/7. Bueno, no es un riesgo que sea pues muy diferente al resto de fondos que podemos encontrar en el mercado, pero bueno, es un nivel de riesgo pues a considerar, ¿no? Pero que no os asuste esto, porque al final, como decía, tenemos invertido nuestro dinero en un fondo que tiene en su cartera pues más de, o más no, exactamente 500 empresas, ¿no? Así que tranquilidad por eso. Los costes que vamos a soportar en este fondo indexado son bajos. Al final estamos soportando cada año un 0,1% de todo el dinero que ingresemos, ¿no? Porque, bueno, no cobran comisión de entrada, no cobran comisión de salida, y lo que sí que cobran es el 0,01% del valor de la inversión al año. Así que, bueno, por cada 1000 euros que invertamos, pues nos van a cobrar a lo mejor 6 euros, o sea, un 0,1%, o sea que es algo bastante bajo, ¿no? En lo que respecta al mercado. Creo que es de los fondos el que más bajas comisiones tiene. Si pasamos a analizar los escenarios de la rentabilidad de este fondo, podemos ver que en un escenario moderado, con un ejemplo de una inversión de 10.000 euros, al cabo de 4 años, que es lo que se aconseja como mínimo mantener el producto, pues se podría obtener un rendimiento de 16.750 euros, lo que equivale a un 13,8% de rentabilidad, que realmente pues no está nada mal, ya que está por encima de lo que se puede esperar de la rentabilidad media del SP500, o sea que podríamos decir que es un producto, ¿no?, bastante interesante. La rentabilidad que ha ofrecido en comparación con el benchmark, que hemos dicho que es el SP500, pues es bastante buena, y es que ha superado a su benchmark, ¿no? Ha superado a su benchmark en 3 ocasiones entre los últimos 6 años, ¿no? En 2023 sí que hizo un menos 0,57 que el SP500, pero en 2022 y en 2021 encontramos que lo supera por 2 puntos con 31 y por 1,52 respectivamente, o sea que es un fondo bastante interesante y con una rentabilidad media del 14,06%, pero sí que tiene una volatilidad bastante alta del 15,11%. Y si nos basamos en las opiniones de Morningstar, pues nos comentan que una de las ventajas de este fondo es su estructura de costos, que se encuentra dentro del quintil más bajo de tarifas entre sus competidores, lo que lo convierte en una opción muy accesible para los inversores que buscan minimizar los costos. Bueno, lo hemos comentado antes, ¿no?, que era un 0,1% tan solo, y además
También comenta que el equipo de gestión ha obtenido una calificación por encima del promedio, lo que sugiere que están bien capacitados y están experimentados en la gestión de fondos indexados. Por otro lado, vamos a comentar el fondo indexado de MyInvestor SP500 equiponderado. Equiponderado, básicamente, lo que quiere venir a decirnos es que todas las empresas que estén en la cartera van a tener el mismo peso. Así que yo no soy muy fan de este tipo de inversiones, pero sí que es verdad que puede llegar a ser, ¿no? una inversión interesante, y por eso la comento para, oye, hay gente que tiene diferentes intenciones a la hora de invertir y esto le puede venir bien. Entonces, este fondo está gestionado por la empresa Andbank Wealth Management, situada en Madrid, y el nivel de riesgo es 5/7, igual que el fondo indexado que hemos comentado antes. Esto significa que si tenemos el mismo nivel de riesgo, vamos a tener que exigirle la misma rentabilidad como mínimo que el fondo que hemos comentado anteriormente. Si nos vamos a analizar la estructura de los costes, vamos a ver que también son bajos, pero están por encima del fondo indexado que hemos comentado antes, y es que estamos hablando de que tendría un 0,5% de costes de gestión, así que bueno, está un 0,4% por encima del anterior, así que oye, me parece que es bastante alto, aunque cierto es que no es que sea muy alto, pero claro, comparándolo con el fondo de Fidelity, pues es normal que nos parezca alto. Si nos vamos a comentar los escenarios de la rentabilidad, podemos ver que en el escenario moderado podríamos recibir hasta un 10,55% en caso de una salida después de 4 años, es decir, que tendríamos prácticamente un 2% menos de interés recibido después de 4 años que en el fondo anterior. O sea que estamos hablando de mismo riesgo, más costes de comisión, pero a su vez estamos obteniendo una menor rentabilidad. Y encima el fondo, pues si lo comparamos con el SP500, normalmente da cifras que están por debajo del benchmark, que es el SP500. Así que, bueno, a mí personalmente no me acaba de convencer este fondo, pero sí que es verdad que es interesante porque es otro tipo de inversión, ¿no? Estamos hablando de un fondo indexado equiponderado. La rentabilidad media que ofrece es del 7,7%, pero la volatilidad es de casi el 15%. Así que, bueno, es un producto que te está ofreciendo más volatilidad, más riesgo que rentabilidad. Además, la opinión de Morningstar es que este fondo está por debajo del promedio, así que indica que el fondo sigue una estrategia de equiponderación, pero el proceso de inversión es menos efectivo en comparación con otros fondos de la categoría. Y dicho esto, vamos a hablar del último fondo, que es el Amundi SP500, que bueno, es un fondo, el ESG, ¿no? Esto son siglas que lo que nos comenta es que este fondo va a estar dirigido al medio ambiente, ¿no? A buscar compañías que estén concienciadas, ¿no? Con el tema medioambiental. Entonces seguramente pues le vayan a dar más peso a empresas que tengan políticas verdes. Esta empresa es Amundi Luxembourg, seguramente la conocéis todos. Así que, bueno, el nivel de riesgo que tiene es 5/7 y los costes que ofrece sí que son bastante más altos. Estamos hablando de unos costes de 1,4% en caso de salida después de 5 años. Es el fondo indexado con más coste en porcentaje de los que hemos visto hoy. En principio no te cobran costes de salida, pero sí te llegan a cobrar costes de entrada. Esto no lo habíamos visto antes y me parece que para un fondo de gestión pasiva es algo demasiado elevado, pero si nos vamos a los escenarios de rentabilidad, sí que es verdad que te ofrece un 12,5% en caso de salir a los 5 años. Es un rendimiento que está por encima del equiponderado, pero está por debajo del fondo Fidelity. Entonces creo que queda bastante claro, ¿no? Qué fondo de los tres podríamos llegar a escoger, pero sí que es verdad que pues este fondo también va superando al benchmark, que es el SP500, la mayoría de años, como podemos ver en pantalla. Y así que bueno, sí que es cierto que no deja de ser una opción interesante, pero deberían de revisar la estructura de costes en este fondo indexado para que pueda ser una opción más atractiva, porque sí que es verdad que cuando hablamos de rentabilidad en estos fondos estamos hablando una vez descontados los costes y tiene un 12,5%. Entonces, si pudiesen arreglar esos elevados costes, podrían llegar a competir con el fondo indexado que comentaba al principio, que es el de Fidelity. Y bueno, poco más que comentar en el día de hoy, espero que os haya gustado. Así que, oye, si os ha gustado esta comparativa, darle al botón del me gusta, suscribiros a este canal y así pues me podréis ayudar a crecer.